Hola, bienvenidos nuevamente a CGC Entrevistas. En esta oportunidad vamos a estar conversando con Miguel Zimmermann. Él es suizo-peruano, pero ha vivido toda su vida en Suiza y creció en lo que es un país con una tradición reformada. Le enseñaron la Biblia desde el colegio, creció en las iglesias que fundó Calvino, pero él sintió que vivía una vida un poco vacía, sin una relación real con el Espíritu Santo. Quédate a ver toda la entrevista para que escuches su experiencia con el Espíritu Santo y cómo él adquirió una relación más cercana con el Señor y cómo eso lo mueve el día de hoy. Y también para que sepas cómo está un poco la sociedad europea en cuanto a la fe. Vamos. Bienvenidos amigos de CGC, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy día tenemos el privilegio de estar con nuestro hermano Miguel Zimmermann. Él es de Suiza, actualmente vive en la ciudad de Zúrich y asiste a la iglesia City Church. Él es de madre peruana y de padre suizo, así que el día de hoy nos va a estar compartiendo un poco más de su fe, de cómo él entiende el ser cristiano desde su perspectiva ya en Europa. Así que bienvenido Miguel y gracias por estar con nosotros. Gracias por poder estar acá contigo. Y bueno, conversemos acerca de la fe cristiana, de tu experiencia. Tú antes ibas a una iglesia reformada, una iglesia de estas en Suiza que, bueno, vinieron desde la época de Calvino, ¿no? ¿Y qué viste en esa iglesia? Que ya ahora vas a otra iglesia justamente porque te mudaste de ciudad, pero en esa iglesia, ¿qué veías en los miembros o en lo que se enseñaba que ahora ves distinto? Bueno, la iglesia reformada es tan diferente en todas las iglesias, es muy diferente. No tiene esa dirección. Por ejemplo, te digo, en muchas partes de Suiza hay iglesias reformadas, en muchísimas partes. Yo, antes de que conocí a Cristo, yo también tenía en la escuela cursos de religión cristiana reformada, por ejemplo. Y ahí deberían enseñarnos qué es el Evangelio, qué es la Biblia, qué dice la Biblia, pero de ahí nada me quedó, nada. Eso fue en secundaria, primaria, muchos años, pero nadie me podía de verdad decir el Evangelio, nunca escuché el Evangelio. Y a los 17 años, en 2015, yo conocí al Señor, me vino a mí, me abrió los ojos. Y luego, cuando regresé a Basilea, yo me conocí al Señor en los Estados Unidos. Cuando regresé a Basilea, ahí lo primero que sabía que tengo que hacer es congregarme, ¿no? A buscar a gente cristiana que de verdad y que conmigo, de mi edad, donde podemos conocer al Señor, seguir a Cristo. Y de mi tía escuché de la Gelandkirche, y eso es una iglesia reformada, pero que no es así como los otros iglesias reformadas, sino de verdad es viviente, es acerca de la Biblia. Y ahí estuve, pero era muy grande esa iglesia, que no es normal para iglesia reformada, pero esa es la más grande de Suiza, de reformadas. Y ahí vi una diversidad muy grande dentro de esa iglesia, que había de todo, de gente muy carismática, que estaba muy cerca con el Espíritu Santo, que hablaron en lengua, pero también cosas raras como caer al piso, hacer así, gritar y todo eso, que no, yo no pienso que es el Espíritu Santo. Y también gente muy liberal, que no estaba muy acercado a la iglesia, a la Biblia. Había de todo. Y así conocí a la iglesia reformada, por ejemplo.
Y eso me dices que esa nueva iglesia reformada de Basilea a la que fuiste, ¿de ahí saliste básicamente porque te mudaste o saliste porque te Sí. parecía extraño lo que veías? No, no, nada, no, solamente porque me mudaba. Te mudaste, ok. Me mudé, sí. Y mencionaste algo interesante, quisiera ir por ahí. Mencionaste que era extraño ver a una iglesia reformada tan grande. Sí. Tú, en general, desde tu punto de vista, ¿cómo ves a los cristianos en Suiza? ¿Están representados? ¿Son una mayoría? ¿Son una minoría? ¿Cómo ves esa situación? Bueno, tienes que definir qué es cristiano. ¿De cristianos que son nacidos de nuevo o cristianos que solamente están en el papel Claro. cristianos? Porque claramente los que están nacidos de nuevos son muy pocos. Es, pero creo que es en muchas partes así, que todavía no hay muchos. Y también en las iglesias evangelistas, o ¿cómo se llaman? También ahí muchos son de tradicional y no de verdad renacidos, sino los padres estaban ahí, ahora yo también me voy porque se hace así los domingos. Pero ya, lamentablemente sí. O sea, que entre los cristianos que son cristianos que han nacido, así cristianos, Ujú. eh, ¿ves en ellos algún siquiera interés en ir a la iglesia, por más que no Bueno, sean cristianos de adentro, o sí, ya sí, la sí. sociedad está más orientada a renunciar a la fe cristiana y ser ateos, agnósticos? ¿Cómo ves eso? No, yo veo a mucha gente también en mis amigos que han nacido, o sea, sus padres eran Mm. cristianos y también ahora tienen ese fuego. Pero lo que veo es a esos que tienen ese fuego, sus padres siempre le vivían la fe cristiana. Significa que era muy viviente en casa. Lo- fueran cuando pasaban por la calle o no sé, oraban para la gente, sanaban a la gente como Dios nos dijo, ¿no? A sanar a la gente. Y eso vivían ante sus hijos y los hijos lo tomaron eso también, que es, wow, es algo real, es algo viviente, pero si los padres son solo cristianos y que van a la iglesia, pero no de verdad, am, los hijos tampoco. Tú te has bautizado hace ya casi un año. Eh, Sí, ¿Cómo cierto. fue tu experiencia? ¿Por qué decidiste bautizarte? Fue un proceso muy largo que no debería estado tan largo. Hasta que de verdad realicé qué significa el bautismo. Mm. Y mira, el 2015 conocí al Señor, a Jesús, y el año pasado, en 2020, recién me bauticé. Y es que para mí siempre no estaba cierto, porque yo nací en el papel con la religión reformada. Así nací y ahí de bebé me bautizaron, pero para mí no es bautismo, pero a ellos lo llamaron así. Y así con esa confusión, mucho tiempo estaba inseguro. Ay, ¿es bautismo? ¿Es de fe? ¿Lo cuenta o no? ¿Qué significa? Que así estaba todo el tiempo. Y además no estaba seguro qué de verdad significa el bautismo. Siempre veía en la Biblia, es algo muy importante. En las iglesias me dijeron, en el bautismo significa que es un señal ante el mundo espiritual y el mundo físico de que tú posees a Cristo, que tú sigues a Cristo. Eso es un señal, así me dijeron. Pero nunca, de verdad, nunca me llegó a mí. Ujú. Y lo que pasa es que medio año antes de que me bauticé, de unas otras personas me hablaron de qué significa el bautismo y qué
significa nacer de nuevo, renacimiento. Y lo que me dijeron es, por ejemplo, de que el bautismo no solo es un señal así para el mundo espiritual, para el mundo físico, no solo un señal, sino es algo que pasa de verdad ahí en el bautismo. Y como en Romanos 6 dice, de que ahí tu naturaleza pecadora se muere, se queda en el agua. Y cuando subes del agua, y lo haces de fe, ¿no? Cuando subes del agua, ahí tú estás libre de esa natura pecadora y ya tienes el poder, gracias a Jesucristo, que ya no eres esclavo del pecado, que ya no tienes que hacer el pecado. Antes estás como castigado al pecado, tienes que hacer el pecado porque tienes esa naturaleza en ti, pero con el bautismo eso muere. Con ese conocimiento, con esa verdad, yo me di cuenta, oye, tengo que bautizarme. O sea, eso vino más y más, esa impresión. Y un día antes de que me bauticé, yo era muy espontáneo de que me bauticé. Un día antes, yo era en la iglesia y teníamos una reunión muy fuerte donde el Señor era muy fuerte, la presencia de Dios. Y de repente empecé a manifestar y sabía que tenía como demonios en mí, porque era así y no me podría controlar al momento. Y luego, después de que gente oraba para mí, eso, sentí que algo me salió, que un demonio me salió. Y de ahí, de repente, así me salió el conocimiento de saber, estar seguro, quiero bautizarme, necesito el bautismo. Eso es el paso de que ya me falta, de que tendría que hacer desde ya mucho tiempo. Y yo dije al pastor, le conté todo eso y al final, el próximo día me bauticé. Y luego del bautismo era como el Espíritu Santo vino muy fuerte a mí. Había como 5 grados afuera, pero yo sentía un calor, un paz así muy fuerte de que me olvidé de cosas que pasaron mi alrededor, sino la presencia de Dios era tan fuerte y empecé a hablar en lenguas así de muy alto, y no sentía nada de vergüenza, solo sentía libertad. Y ahí pasó, así era mi bautismo. Y desde ahí te cuento que Dios ya me ha liberado de muchas cosas, de muchos castigos que tenía. Pero ahí en el bautismo ya aún más cosas como, por ejemplo, pecados sexuales. Por ejemplo, nunca podía dejar de hacer masturbación, se dice. Y ahí él me liberó. O sea, el bautismo, donde de verdad mi naturaleza pecadora se murió, ahí también podía estar libre en masturbación y ya no tengo que hacerlo eso. Ya estoy libre totalmente y es algo wow, porque en el mundo nadie puede hacer eso en el mundo. Pero eso es como un testimonio fuerte para Dios de que Él me podía liberar de eso, por ejemplo. Wow. Sí, definitivamente el poder del Espíritu Santo es innegable y se manifiesta de muchas maneras. Gracias por contarnos tu experiencia tan personal con el Señor. Y también te quería hacer otra pregunta. ¿Cómo ves el movimiento ateo o agnóstico allá en Zúrich, al menos, donde tú estás? Veo que, por ejemplo, bueno, yo soy estudiante de estudio ingeniería civil en la ETH y ahí es sí, muchas personas
dicen que son ateos, pero bueno, en mi opinión no se han dado cuenta de qué significa eso, porque ya. Pero en general, no, creo que solo ese movimiento solo es ahí en las, o sea, es más en las universitarias, pero no porque, no porque se dieron, no que porque investigaron, sino porque en las escuelas aún todo está muy de básico ateo, y ahí les viene a eso, solo siguen ahí así. Ok. ¿Hay en tu ciudad mucha población musulmana o casi no hay? Sí, ¿Cómo es esa sí, sí, realidad? sí, sí, hay muchos musulmanes. Sobre todo, yo me mudé en marzo aquí en un nuevo pueblo, en Ujú, Rümmlang, es al lado de Zurich, un poco fuera. Antes vivía en la ciudad dentro, ahora 15 minutos al lado. ujú. Y ese pueblo, sí, veo que muchos musulmanes, pero en general Suiza tiene muchos musulmanes. ¿Y la Sí, sí. iglesia cristiana, cómo se relaciona con los grupos musulmanes? Yo, en las iglesias donde yo estaba, no algo especial, o sea, relacionaban, bueno, los musulmanes son como otras personas que no conocen al verdadero Dios, ¿no? Ujú. Y por eso no hay una gran diferencia. Claro, la manera de que como le vas a hablar de Dios es diferente porque es otra conexión, otro punto de conexión. Ujú. Pero no hay algo, una relación especial, ¿no? Claro, son personas que no tienen a Cristo como cualquier otra persona, ¿no? Ya. ¿Y qué considerarías que es necesario? O sea, tú dices, hay que prepararnos, Mm, pero ¿cómo nos preparamos para eso, en tu mm. opinión? Bueno, después de mi bautismo, el año pasado, yo me sentía como a través, gracias al Espíritu Santo que me dio una fuerza muy grande, quería, quería de verdad vivir como la Biblia dice en Hechos, como esos cristianos vivieron así. Eso para mí era la manera de cómo vive un cristiano. Pero me di cuenta de que solo poquitas personas de verdad viven así. Y además pueden tomar uno que es un bebé en la fe en la mano para llevarle así, vivir como en hechos. Y cuando veía mi iglesia, yo sentía, quería a alguien que me pueda tomar a la mano y enseñar y sanar a los enfermos. ¿Dónde estás? Quitar demonios, predicar el evangelio, bautizar a la gente, hacer discípulos. Eso de que Jesús nos mandó a hacer. Y solo veía poca gente, ni siquiera conocía a alguien en mi iglesia o no me di cuenta de alguien que hice eso. Y así veía como ay, en la iglesia algo, no sé, algo no está correcto, porque tenemos muchos recursos financieramente, pero fallamos en el mandamiento de verdad que tenemos, porque no hacemos discípulos, porque solo decimos, bueno, manda el enlace de la prédica a tus amigos, llévales a la iglesia, así, pero un discípulo, él va y predica el evangelio, él va y es capaz de hacer otros discípulos. Él es capaz de eso. Y yo veía, no, la iglesia hoy, acá donde yo conocía, no hace discípulos, no hace esos discípulos. Mucha gente solo están pendiente del pastor, pendiente de la iglesia, pero no están capaces de abrir una propia iglesia, por ejemplo. Y eso cuando se empeora con la situación, no solo con corona, pero con otras pandemias que van, o no sé, con la verfolgung. Cuando va más persecución, ¿no? Pero sí, o sea, ¿tú crees que tenemos bastante por aprender?
de Hechos? Yo veo Hechos como, es que los evangelios, los 4 testimonios de Jesucristo, eh, es antes de nuestra etapa donde estamos viviendo acá, porque llegó el Espíritu Santo y en esa vivimos ahora. Ujú. Y, y en Hechos es como un testimonio de que cómo vivieron los cristianos. Es el único libro de la Biblia que es en nuestra etapa y nos dice cómo vivieron ellos, cómo fundaron las iglesias, cómo vivían en esas reuniones. Claro, en las letras también, pero es como, yo veo un poco diferente, es que es como un testimonio de que cómo vivieron, es el testimonio de Luke, De Lucas. Ajá. ¿sí? Y los otros son letras para Ujú. Las cartas. las cartas para las iglesias, sí. Ujú. Claro, las que ya fueron fundadas y existían. Ujú, exacto, exacto. Ujú. Algo que normalmente hacemos aquí en CGC es preguntar por el estado de la iglesia, ¿no? ¿Tú cómo ves a la iglesia? Y en tu opinión, en general, y no solamente, o sea, no te voy a preguntar sobre el mundo entero, sino de tu experiencia, ¿tú qué debilidades ves que existen dentro de la iglesia? Veo, por ejemplo, que nos distraemos mucho del edificio, de la organización dentro, para la administración y todo eso, que es necesario para una cierta parte, pero veo que eso nos distrae mucho de conseguir nuestro verdadero mandamiento que tenemos y que es hacer discípulos que son capaces de hacer discípulos de nuevo. Ujú. Y eso veo una debilidad y que es una distracción. Mm. ¿Y qué fortaleza ves que existe en la iglesia? Mira, ahorita yo vivo con 3 otros discípulos. Estamos muy cercados y tenemos la misma visión, ¿no? De hacer discípulos de verdad. Y hoy recién hablé con uno de ellos y los dones que Dios nos dieron Mm. son diferentes, sí. Y eso me fascina porque, por ejemplo, él que está renacido muy poco tiempo, en diciembre o noviembre año pasado, conocí al Señor, pero él tiene un don tan fuerte de ver al mundo espiritual. Él siente la presencia de los poderes espirituales y siente muy fuerte y tiene ya esa super naturalidad, ¿no? De que ve, de que siente. Es un don muy fuerte en él. Mm. Y, por ejemplo, yo soy más, yo soy un tipo de que empieza algo, de que va y no se deja parar. O sea, si los de Sí. mi alrededor hacen diferente, yo veo en la Biblia, eso deberíamos hacer. Yo ando, voy, si soy solo, pero yo voy y abro algo nuevo. Es como un apóstol, Mm. tal vez, ¿no? Eso es en mí muy fuerte. Y así esos diferentes dones que nos da es diferente parte del cuerpo de Cristo y Claro, así exacto. nos venimos muy fuerte juntos, Mm. estamos muy fuerte juntos. Sí, 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 tienes razón. Bueno, cada uno tiene su don, ¿no? Para Mm, justamente eso, aportar a la sí, iglesia. pero al final todos tenemos el mismo mandamiento, que es hacer discípulos. Y Exacto. todo tiene su don, pero finalmente es para equiparnos uno a otros. Ujú. Claro. Ya saliendo de la iglesia y viendo desde afuera, ¿tú qué amenazas crees que puede enfrentarse la iglesia? Bueno, ya veo algo. Veo que como el confort,
comfort, Sí, 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 sí. ¿cómo se dice? Confort. Ujú. El La- confort, Estar muy cómodos, ¿no? estar muy cómodo, sí, porque sí, eso es algo que nos jala de no poder de verdad dar toda nuestra, en cada parte de nuestra vida a Jesús y seguirle en todos lugares, porque a lo más que tienes, a lo más tienes que dejar, es posibilidad de dejarlo. Veo eso, el confort. Ujú. Y además aquí en Suiza sí, nos va muy bien financieramente, materialmente, ¿no? Pero aún es muy difícil si ya tienes eso, dejarlo también si no si no es la voluntad de Dios. Mm, sí, sí, el confort es un peligro que nos puede atacar. Mm, mm. Eh, ¿Y qué oportunidad ves para la iglesia ahora? ¿Qué debe aprovechar de su entorno que le rodea? Mm, ok, déjame pensar. No sé. No sé. Vale, es una respuesta válida, es una respuesta Ajá. válida, porque me gusta tu enfoque, o sea, tu enfoque lo ves desde el lado de nosotros tenemos el Espíritu Santo y con esto vamos a actuar y actuaremos sin importar la dificultad que haya afuera. Esa Mm, es tu postura, ¿no? Sí, sí. sí, y yo me parece muy genial y siento que me has enseñado también a mí. Y bueno, tampoco quiero quitarte más tiempo, amigo, y más bien te agradezco de que hayas podido estar con nosotros, que nos hayas podido compartir de la sabiduría que Dios te ha dado. Y eso, esperamos poder seguir estar en contacto. Y muchas gracias, amigos, por estar con nosotros el día de hoy. Y ya saben, si quieren más, si quieren saber de más entrevistas que vamos a hacer, síganos aquí en nuestro YouTube, en nuestro canal, síganos en el Facebook y el Instagram, que estaremos ahí publicando más contenido sobre historia y sobre actualidad. Nos vemos. Chao. ¿Mm? ¿Y sienten que las personas están dispuestas a escucharlos cuando salen a predicar o evangelizar? Los que están listos. O sea, Dios prepara las personas y y si vas y predicas, o sea, hay personas que sí están ya preparados, otros que tenían que por lo menos lo escuchan. Mm, Pero claro, eh, es un trabajo duro mm, seguir así. Claro, pero Dios es muy... Él prepara a las personas. Por ejemplo, teníamos ¿cómo se llama? Una limpiadora acá, solo ves una vez. Yo le hablé sobre Dios, el Evangelio, y ahora está pronto al punto de bautizarse ya. Y qué que bueno. es que reunimos con ella, leemos con ella la Biblia, le explicamos el Evangelio, qué significa ser un discípulo y todo eso, ¿no? Y, y a través de ella llegamos a mucha más gente, ¿no? De su familia, de sus amigos. Claro. Y así vemos que Dios quiere hacer, pero queremos orar para esas personas, porque es una lucha también espiritual, ¿no? Que el Mm, demonio, que el Satanás le quiere robar. Y ahora estamos en un punto, sí, de que en ella también está una lucha muy grande. Y mm. oramos para ella y también tenemos otras personas así, para que nos reunimos ahora para orar por ellos. Pero antes voy a comer algo, a cenar. Vale, Sí. amigo. Ya, otra vez gracias, gracias por estar, por dejarme un rato de tu tiempo y escucharte. Ujú. Un placer. Ya, pues, mi hermano, nos vemos. Te mando un abrazo así supersónico hasta Suiza. Aleluya. Estamos unidos en el espíritu. Es verdad, es verdad.
Tú estás allá, yo acá, pero el espíritu nos une. Así es como Pablo dijo en Filipenses, eso cuando estaba en cárcel, ¿no? Él está unidos en el espíritu con ellos. Sí, sí, Así sí. también nosotros, a la distancia, pero estamos muy cercas. Aleluya. Aleluya. Ok. Chao, mi hermano. Chao, chao, primo, chao, Cuídate, que hermano. Dios te bendiga mucho. Chao, chao. A ti también. Chao.